Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca, dice el Señor. Hermanos, este es el versículo de la aclamación al Evangelio de este domingo tercero de Cuaresma. Este año es el ciclo C y es particular porque el primer domingo de Cuaresma era el domingo de las tentaciones. El segundo domingo es el Evangelio de la Transfiguración, siempre. En este año C, en cambio, luego cambia la temática. Tenemos el Evangelio, este Evangelio que vamos a escuchar, un Evangelio que llama a la conversión. Porque este es el tema central. El versículo de la aclamación del Evangelio comienza diciendo, conviértanse. Porque está aquí el sentido, también de la Cuaresma. Luego, el siguiente domingo nos hablará del hijo pródigo y al subsiguiente nos va a hablar de la mujer pecadora que se encuentra con la misericordia. El tema, entonces, en este año C, es la invitación a la conversión. Y este es el centro. Entonces, primero que nada, explicar brevemente qué significa esto de la conversión. En latín, conversio está yendo por un verso, a veces, y ese verso por el cual estamos yendo está mal. Entonces, lo que significa la conversión es cambiar de verso, cambiar a otro lado. Eso significa la conversión en latín. En griego, porque el texto que hemos del Evangelio original está en griego, y el Señor habla de la metanoia. El sentido es, noeo significa mente, metanoia significa ir más allá de lo que yo pienso. Es decir, yo tengo mis ideas, mis pensamientos, que a veces son pues limitados y no los aceptamos que sean limitados. La metanoia es ir más allá de mi pensamiento, ir más allá para adherir a lo que el Señor piensa, a lo que el Señor quiere con nosotros. La metanoia. Eso significa la conversión. Pero también quería decirles qué significa la conversión en hebreo. Porque el hebreo usa una palabra, shub. La palabra shub significa también conversión, pero en este sentido. No es de aquí en adelante yo voy a ir a otro lado, etc. No, para el mundo hebreo, shub significa retornar al origen, volver a la verdad, a su punto verdadero. Esto significa la conversión. Ahora entonces, entendiendo esto, explicamos el Evangelio, las lecturas, porque de esto se trata. Y entonces el Evangelio nos presenta una situación al inicio bastante dramática. Le cuentan al Señor que Pilatos ha agarrado la sangre de algunos que ha hecho matar y lo ha mezclado con la sangre de los sacrificios. O sea, una cosa ya terrible, una cosa que es ir más allá de lo que uno podría. En la guerra un poquito uno se respeta, no, ir más allá y humillar. Y esto hacían en ese tiempo los romanos. Y entonces aquí está lo que llama fuertísimo la atención, porque el Señor entonces responde ante esta información. ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Porque uno puede decir, eso les ha pasado porque son pecadores, porque han hecho el mal, entonces Dios les ha castigado con el Pilato. No, y dice, no es así, dice. Y les aseguro que no. Así les responde el Señor, no es así. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. El Señor aquí nos hace pasar de ese hecho
esa situación dramática, dolorosa, y nos dice, pero ¿qué es lo que tú puedes hacer? Convertirte. Si no te conviertes, vas a ser igualito, vas a terminar igual. Y luego Jesucristo aumenta todavía. Dice, y de aquellos 18 a los cuales les mató la torre de Siloé, que se cayó, los mató. Ahí no ha sido una persona, sino que se ha caído, causas naturales, una desgracia. Y uno diría, por algo será, Dios les ha castigado. Y de nuevo dice, les aseguro que no eran más culpables, no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. El Señor está usando todo esto para decir, ahora tú conviértete. Mira que este es el momento oportuno. Y luego viene la parábola de la planta de higo, ¿ya? Que está plantada en una viña. Y aquí el dueño de la viña quiere frutos y no hay frutos. Y entonces dice el señor de la viña, córtala, ya para qué va a desgastar el terreno. Y el viñador le dice, dejaremos este año más. Yo le voy a cuidar, le voy a cavar, le voy a poner más abono. Los que saben cultivar el higo, especialmente, este es un trabajo exagerado, no se hace así normalmente. Pero aquí está el punto. Está esperando siempre la conversión. Esto es lo que está diciendo el Señor, nos está diciendo en este domingo el Señor, conviértete, conviértete. Uno diría, aplicándolo a nuestro tiempo, mirad lo que ha pasado, el coronavirus, tantas personas han muerto, tantísimo dolor, tantísimos problemas. Y entonces, normalmente, ¿qué cosa nosotros hacemos? Buscamos al culpable. ¿Quién tiene la culpa? Y vamos a echarle la culpa ¿a quién? Al que está de gobierno, o si no, al que ha estado de gobierno. Y si no, le echamos la culpa del coronavirus, a los chinos tienen la culpa, o ¿quién? Le echamos siempre, estamos buscando a quién. Y si no, decimos, yo tengo la culpa y uno. En cambio, el Señor dice, esto que ha sucedido, terrible, duro, difícil, un mal que vives, eso puedes tú responder de otra manera, convirtiéndote. ¿Qué haces tú? ¿Tú respondes? ¿Cambias? ¿O vas a ser como los demás, queriendo justificarse de que no haces nada, de que no hacemos nada, de que los otros tienen que cambiar? No. Hoy en este evangelio el Señor tiene tanta misericordia y es Él en persona que nos dice, conviértete. Es Él el que le dice al Padre, espérate, esperemos todavía un año y nos va a dar palabra de Dios y nos va a dar su amor y nos va a conceder de nuevo gracias para que tú y yo vivamos de verdad lo que somos hijos de Dios. Esto es lo que nos pide el Señor. En la primera lectura está Moisés, que va a encontrarse con la zarza ardiente, que es el Señor que está presente. Y en esa situación, en la zarza ardiente, Moisés se va a aproximar para hacer, dice, este espectáculo. Es un espectáculo, uno que está de lejitos nomás mirando las cosas. Tantas veces nos pasa así. Y se aproxima, y entonces el Señor le dice, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Cuando suceden hechos difíciles, cuando vienen problemas, ¿no? Son ese momento que a nosotros nos llama a cambiar, a confiar en el Señor, a poder amar. Hoy, en este año que estamos viviendo, el Señor te dice a ti y a mí, conviértete. Mira que el reino de los cielos está cerca. Deja de ser un resentido. Deja de mentir. Deja de engañar.
deja de ser un violento. Alguno dice, esto tendría que escuchar los que están en guerra. Sí, eso también es un dolor, tanta gente. ¿Y qué cosas sucede con nosotros? Si nosotros tantas veces continuamos a buscar la división, la pelea. El Señor nos invita a que tú y yo cambiemos. Porque Él ha venido con misericordia a ofrecernos un tiempo de conversión. Hermanos, el Señor es bueno. El Señor perdona todas nuestras culpas. Hemos dicho en el Salmo responsorial, Él perdona todas nuestras culpas. Cancela nuestras deudas, porque es eterno su amor. Que el Señor nos conceda cambiar, porque este es el momento de la salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos.